comprender cómo hace el organismo, ¿no? Es decir, fisiología respiratoria, estudiamos cómo hace el organismo para llegar el oxígeno hasta la célula y a la célula CO2, es cómo se distribuye, ¿no? Y cómo podemos diagnosticar y tratar la patología. Lo mismo en patología digestiva. Vamos a ver, chicos, vamos a ir parte por parte. La primera parte, ya que tiene que ver especialmente con la parte de motilidad, control nervioso, circulación sanguínea. Cada parte es muy importante. Cada parte es muy importante. De tal manera que a ustedes les permita asimilar todo. Entonces vamos a ir parte por parte y vamos a tratar de siempre colocar todo en la parte. Cuando hablamos de fisiología digestiva, dice, ¿qué función tiene esta parte del organismo, ¿no? Aparato digestivo. Si hablamos de aparato digestivo, estamos hablando de todo un sistema, ¿no? Órganos que componen el tubo digestivo y órganos anexos también, que son las glándulas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes por anatomía saben cuáles son las partes del aparato digestivo. ¿Cuáles son las partes del aparato digestivo? Se divide en dos, ¿no? Todo lo que es el tubo digestivo y los órganos anexos. ¿Cuáles son todas? Hasta arriba hasta abajo. Más como médicos, no como de... Ustedes son colegas, son médicos. Vamos, doctorito, vamos, hasta arriba. Por ejemplo, doctor, el tubo digestivo va a dividir en dos. El tubo digestivo y los órganos anexos. El tubo digestivo es la cavidad oral en el esófago. Entonces, en el esófago ya lo he estudiado, ya saben cuáles son las relaciones anatóricas, está metido anterior, medio y posterior, ya las saben todas. ¿Eh? Pero en general, digamos, el esófago, ¿cómo lo divide? Por ejemplo, en tres partes. ¿Eh? Un esófago cervical, un esófago torácico, un esófago abdominal, lo tenemos en dos partes. Y sabemos que el esófago, por ejemplo, arriba tenemos un esfínter. El esfínter de los fallos superiores y abajo está el esfínter. Hasta ahí es el esófago, con diámetros, con ustedes ya lo han estudiado, ¿no? Vamos a entender cómo funciona esa parte. Cada parte tiene una función. Cada parte del tubo tiene una función. ¿Ya? Pues viene el estómago. ¿No? Después del cardias, esfínter esofágico inferior, pues vamos al estómago. ¿Cuántas partes del estómago? En general. Bien. Somos uno lo estudiamos. ¿Cuántas partes se dividen? 3. Vamos a estar sin miedo, tranquila. Vamos a estar. El estómago, ¿cómo se divide? ¿Qué cosa? ¿Cómo se hace? ¿Qué cosa? ¿Dónde estás? En el cine. En el teatro. ¿Cómo es el estómago? Bueno, estamos en el estómago, vamos poco a poco. Vamos a recordar un poquito. Está bien, vamos, ¿no? Tenemos entonces el fondo, el cuerpo, el fondo, y el ano. el cuerpo, el píloro y el cardias. El fondo, y aparte de curvatura menor, curvatura mayor, pero bueno, fondo, el cuerpo, píloro, ¿no? Y ahí tenemos el esfínter, píloro. Perfecto. Bajamos ahí, vamos al intestino delgado. El intestino delgado, las partes. ¿Y el dedo de cuántas partes tiene? ¿No? Ahí, en la segunda porción ocurre algo interesante, ¿no? Porque en la segunda porción confluyen muchos conductos, ¿no? Se abre una ampolla, ¿se llama? En la segunda porción confluyen dos conductos, pero que se fusionan a través de una ampolla. La ampolla de Bach tiene el esfínter. Ahí está el esfínter que controla, ¿no? El flujo normal de la bilis. Se relaja, se contrae, se relaja y se contrae. Y ahí tiene control también autónomo, ¿no? El control autónomo funciona ahí, el control endócrino también funciona, por hormonal funciona también ahí, ¿no? Durante el periodo digestivo y el periodo interdigestivo. Ojo, la digestión se divide en dos, ¿no? Todos funcionan en eso. Un periodo digestivo donde se activa todo y un periodo interdigestivo donde el organismo da también. Seguimos bajando, entonces ahí confluye, está la ampolla de Walter, ¿no? Hay muchas patologías, por ejemplo, las disquinesias del esfínter de Ori. Cuando hay alteraciones en la contracción de la relajación se llaman disquinesias. Es una patología de la vida. Pero bueno, ahí lo dejamos. Vamos a estudiar con el momento. Seguimos bajando, intestino grueso. Vamos, doctor. Hay una válvula secal, válvula de Witt, urticarias, pasa, ¿no? Del intestino delgado al intestino grueso. Vamos al intestino grueso, ¿cuáles son las partes? Colon ascendente, transverso, descendente. Te falta una cosa.
Nada, te falta. El apéndice. Nada, doctora, vamos. Ya habla. Ciego, Ciego. ciego. No pasa que se aplace con eso, chicos. Ciego. Es ciego, después tenemos el corazón abierto, detrás de eso, se mueve, mata la rita no está. Todo eso es el aparato digestivo, ¿no? Todo tiene una función. Cada partecita vamos a ver que tiene una función. Ya, que en la digestión, en la absorción. Pero ahí vienen los órganos anexos. ¿Cuáles son? Hígado, páncreas, la vesícula biliar, ¿no? Vaso. Bueno, más que el vaso es el cuello igual de algo, pero más que todo es el páncreas. ¿Ya? Los órganos son el páncreas, la vesícula. ¿Por qué producen jugo pancreático? ¿Lo ven? Jugo pancreático. Entonces, esas, pero todo su componente, todo lo que secreta, también tiene una función en la digestión, ¿no? Esa es la función secretoria, ¿no? Vamos a ver la función motora, la función secretora, cómo hacen para que haya una buena digestión, una buena absorción, asimilación, ¿no? Y después una buena excreción. En general es lo que vamos a ir estudiando parte por parte. Por lo tanto, decimos, cuando el aparato digestivo, ¿qué es lo que hace? Suministra, da, ¿no? Suministra, da, aporta. ¿Qué aporta? Agua. Agua, primeramente agua, porque todo funciona con agua, así como funciona con oxígeno, funciona con agua. Si no tomas agua, ¿qué pasa? Si deshidratas, ¿qué pasa? Si vomitas, ¿qué pasa? Agua. Ya, eso es lo primero, ¿no? Y el consumo de agua es importantísimo, ¿no? Cuando esto se altera también es importante. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen de diabetes, llegan con glucosa de 200, pacientes a la emergencia, y todas las enfermas asustadas, ¿no? Dicen, doctor, pero está con 200, 300. Ya, hágale, no tiene patología cardíaca, 1000 de fisiológico. Solo con colocarles 1000 de fisiológico, el azúcar baja de 200 a 180. De 250 a 100. Solo con hidratarles. Los desde acá abajo que hay insulina, que tranquilo, hidrátalo, sí, está liquidado, está deshidratado, ¿no? Y ahí ustedes van a empezar a empezar sus conciertos de fisiología también. Por ejemplo, en fisiología renal lo están llevando. Ya han hecho fisiología renal, ¿no? Sí, están haciendo, ¿no? Y el umbral renal de la glucosa, por ejemplo, ¿cuánto es? Tiene un umbral, a partir del cual la glucosa aparece en la orina y te ocasiona diuresis osmótica, te deshidrata y todas las complicaciones, ¿no? ¿Cuál es el umbral renal de la glucosa? 180 miligramos por litro. Ya, arriba de 180, si tú no controlas muy bien el azúcar, por glicemia, insulina, está por encima de 180 va a aparecer en la orina. Si aparece en la orina va a tener diuresis osmótica. Tu padre te va a tener polidiesia, poliuria, todas las personas, en este caso poliuria, polidiesia por la 6, peria por la 5, ¿no? Pero bueno, el líquido tiene es fundamental en el funcionamiento de todo el organismo. Y la parte digestiva es así, ¿no? Ingresamos tanta cantidad de líquido, pero los que le eliminamos es muy poco. Obviamente absorben por riñón, pero por la parte digestiva se absorbe todo, casi todo. Sin cesar es lo único que se elimina, ¿ya? Todo, y todo el tiempo nuestras glándulas producen líquidos. Todo el tiempo. Por ejemplo, ¿cuánta es la cantidad de saliva? 1000 cc. Entonces, veíamos hoy, por ejemplo, una paciente en el hospital que tiene una perforación de esófago, ya por una dilatación se perfora el esófago. Wow, pero si tú dices, pero si el doctor fisiológicamente la paciente está produciendo 1000 cc de líquido, ¿dónde está yendo? Porque el paciente no lo está devolviendo, no tiene vómito, entonces tiene que estar absorbiendo eso o está pasando. Pero hay algo que está yéndose, por ejemplo, a la perforación, a mediastina. Hay que cuidar que no ataque a mediastina. Bueno, agua, electrolitos, chicos, vitaminas, minerales, todo eso, el aparato digestivo, tiene que ser que llegue a la célula. La unidad funcional, estructural del organismo es la célula. A la célula. Tenemos que comprender cómo va a ser el organismo para hacer llegar todo esto a la célula. Si no llegas a la célula, pues vamos a tener que hacer. Bueno, entonces normalmente, por ejemplo, todas estas componentes de la alimentación, ¿cuáles son los 3 componentes? Todo tiene proteína, todo tiene lípidos, carbohidratos. Normalmente debe haber un equilibrio, ¿no? Para que nuestra dieta sea saludable. Realmente no hay un equilibrio, ¿no? Porque unos consumimos más esta parte de la mitad, ¿no?
que era la parte superior. Ahí estamos en desequilibrio, ahí tienen las cosas, ¿no? Si consumiríamos al revés, sería lo ideal, ¿no? Más proteínas, pero estamos más con más carbohidratos, ¿no? Eso ha hecho que, por ejemplo, en el mundo ahora tengamos harto, el síndrome metabólico es una epidemia, ¿no? Todas las complicaciones del síndrome metabólico, o sea, dicen disfunciones metabólicas, ahora un nombre le han colocado. Ahora son todas las disfunciones metabólicas que tienen con la obesidad, ¿no? La epidemia, la diabetes, todas son disfunciones metabólicas. Entonces, miren cómo ha pasado la cosa, ¿no? Cada vez las cosas se van complicando para nosotros, pero bueno, está bien. Bueno, entonces empezamos a hacer funcionar todo, ¿no? ¿Cómo comienza? Yo tengo que saber cómo funciona cada parte. ¿Qué funciones? No son funciones en general, pero vamos a ir poco a poco a descubrir todas estas funciones. Sería importante la digestión, por ejemplo. El problema de la patología, como ustedes saben, de la patología digestiva, el problema puede estar en la ingestión. ¿Ya? En la ingestión, en la introducción del alimento, en el tubo digestivo. Por ejemplo, hay dos preguntas que siempre les hacemos a los pacientes. Y una les digo a los chicos, esta es clave, ¿no? En medicina también es clave, en la consulta todo el tiempo lo aplico. Les digo, ¿tiene tolerancia oral? O sea, ¿logra asimilar, deglutir los alimentos? Hace pasar los alimentos, señora. Lo primero que pregunta en la consulta, ¿no? Si me dice, doctor, sí. Entonces, mire, yo voy controlando todas estas funciones digestivas, primero que las debo conocer. Dos, que las debo interpretar y aplicar en mi práctica. Por ejemplo, yo le pregunto, mire, con preguntas voy a llegar a hacer todo esto. Solo preguntar. Ya le digo, señor, ¿usted tolera su alimentación? Se pasa la comida desde acá, de la boquita pasa la comida, hasta la vasita, hasta el estómago, acá. ¿Tiene alguna dificultad? Le digo, ¿no? ¿Dificultad en hacer pasar, en tragar la comida? Sólido, dolor líquido. Me dice, no, doctor, pasa normal. ¿Qué he hecho? He descartado patología de esófago. Mi paciente no tiene patología de esófago. Una de las funciones del esófago es la deglución. Fisiológicamente hace esa actividad motora, secretora, todo, pero su función es hacer pasar alimento de acá a acá, hacer progresar el bolo alimenticio. Me están distrayendo. Si quieren preguntar algo, me dicen, ¿ya? Está ahí, yo planteo que aquí tiene que funcionar todo, ¿no? Porque si no, me se lo voy a charlar y no me gusta, ¿no? Entonces, está bien, si quieren una duda, pero es incómodo, chicos, que uno están charlando, riéndose. Uy. Es feo. Se ve feo. Falta de respeto a ustedes mismos, ni siquiera a mí, porque sus compañeros se merecen respeto, porque muchos vienen a querer aprender realmente. No siempre se ha dicho, ¿no? Si están acá, pues realmente quieren. Yo también. Bueno, yo aprendo también con ustedes. No crean que la medicina es así todos los días. Miren, gracias a ustedes, yo sigo aprendiendo. Cada día. Pero hagamos todo, que esto sea mutuo, ¿no? Entre ustedes y nosotros siempre prime el respeto, chicos. Otras circunstancias olvidan. Subir esa plaza. No es tan así, porque yo me lo tomo un poquito en serio lo que estoy haciendo y lo que creo que estoy formando. Ustedes son médicos, y se les he dicho desde el primer día. Por eso les digo yo, doctores, no es porque no, para mí es el doctor, porque desde el primer momento que ha decidido estudiar medicina, asume la responsabilidad de curar pacientes, la vida de su familia, de su hermano. Por lo tanto, mi formación, mi aprendizaje lo tengo que hacer con mucha responsabilidad, con mucha disciplina. Si no, me estoy engañando y estoy engañando a mis familiares, a mis papás, que me están financiando todo esto. Y es caro. Es caro. Es sencillo, aprovechen. Entonces, chicos. Bueno, vamos. Entonces les decía yo, les pregunto eso, ¿no? Voy a ver evaluar patología de esófago y le digo, señor, ¿usted deglute bien? Sí, doctor, no tengo ningún problema porque el alimento pasa hasta acá. Entonces, si me dice, esta función, por ejemplo, la primera de la deglución, es función del esófago, no tiene patología de esófago. Pero y sigo avanzando, ¿no? Le pregunto, señor, ¿y usted? Llega el estómago, al alimento acá al estómago, se le hincha la barriguita, ¿no ve? Le da acidez, alguna molestia, como usted ingiere alimentos, me dice, no, doctor, no tiene patología de estómago. Perfecto, el problema no está aquí, ya he descartado patología de estómago. Bien, sigo preguntando, ¿no? ¿Tiene alguna diarrea, perdido de peso? No, doctor. Sí, mire, si me dice eso, la
función digestiva que tiene el estómago, porque hay un problema de digestión, una de las principales funciones de la parte digestiva es el estómago, tiene que digerir los alimentos. Si hay indigestión o mala digestión o alteración en la digestión o en la evacuación, el paciente va a tener molestias acá en el estómago, ¿no? Distensión, etc. Me dice que no, yo descarto una patología, ¿no? Patología gástrica. Miren, dos ya se me han caído. Esófago, nada que ver. Estómago, tampoco. Oye, el intestino. El intestino que su función es absorber. Tienen que absorber todos los alimentos. ¿Ya? Su función es absorber. Si hay mala absorción, hay distensión, flatos, gases. Ya, síntomas de mala absorción. ¿Ya? Acá son malos síntomas de mala digestión. Abajo hay síntomas de mala digestión. Te pregunto, diarrea, vómito, distensión. No, doctor, no tiene patología de intestino delgado. Sigo bajando. Esta pregunta clave es, no siempre es el tránsito intestinal. Logra evacuar normal sus necesidades, sus heces, la bota gases, ¿no? Sí, doctor, dice. Oye, señor, dice, no, su familia viene la abuelita. A ver, nos ubicamos. La señora me dice que no tiene nada de esto, no tiene molestias. Sí, pero doctor, le duele de aquí, desde la espalda hasta acá. Bueno, yo clínicamente he descartado patología digestiva. ¿Ya? Porque no tiene ningún síntoma relacionado con su fisiología. ¿Sabes qué tenía? Herpes. Claro, tiene un dolor acá en una neuralgia posepédica, todo este tórax estaba lleno de ampollas. Otro paciente, hernia de disco. ¿Ya? O sea, si tú vas preguntando, estás dando al diagnóstico que no es patología digestiva, es tu función. ¿Tiene patología digestiva o no la tiene? Entonces yo voy aplicando cada parte de la fisiología. Voy preguntando cada parte del tubo digestivo si tiene relación con algunas molestias que mi paciente. Entonces, miren, gracias a los alimentos, de pronto voy a ingerir los alimentos. Mira, todo el estómago secreta sus jugos, ¿no? Propios del tubo digestivo y de los anexos. ¿Por qué? Porque tenemos que digerir estos alimentos que han entrado acá al tubo digestivo, pero miren, como macromoléculas. ¿No? Las proteínas son macromoléculas, son polímeros. ¿No? No es una asociación de varios aminoácidos, son una proteína. Entonces, pero tengo que hacer que desde proteína llegue hasta descomponerse hasta aminoácido y lo pueda absorber como más. Igual los triglicéridos lo tengo que deshacer hasta ácidos grasos y glicerol. Igual que tengo hasta glucosa. O sea, todos estos alimentos que han entrado como macromoléculas, son grandes, ¿ya? Para poderlos asimilar tienen que ser digeridos. Entonces, entren en contacto con todos los fluidos, ¿no? Con todas las secreciones. Mire, ¿qué es esto? Eso es la motilidad. O sea, mire, al mismo tiempo que yo estoy haciendo uso de todos mis fluidos para poderlos digerir, pero también tengo que hacer que los alimentos vayan progresando, vayan pasando. ¿Lo ve? Tienen que ir atravesando todo el tubo digestivo. La primera parte a la hora en el estómago, después de 3 horas el estómago evacuará, ¿no? Va a hacer su vaciamiento gástrico, pasará al intestino delgado un tiempo, se absorberá y va pasando. Pero el resto tiene que ser que se vaya propulsando, que vaya avanzando, progresando, y entonces el trayecto, las funciones se vayan cumpliendo, ¿no? Y el intestino delgado tiene que ver con la absorción. La última parte tiene que ver con la defecación. Bueno, decía, es importante cuando Dios pregunta, digo, Señor, ¿usted hace sus necesidades normal? Me dicen, doctor, no, tengo mucha dificultad. ¿Siempre o recién? Si me dice siempre, desde hace años, 2, 3 años, bueno, puede ser constipación. Y si me dice recién, doctor, hace 2, 3 meses que tengo dificultad, hago heces asintadas, hoy no puedo hacer, hago poquito, ¿qué es? Cáncer. El cáncer colorectal es muy frecuente en las mujeres. Y en niños, si no hay autoridad, normalmente en los periodos pediátricos se ve que no hay buen movimiento, están constipados. ¿Qué sería ese caso? Por ejemplo, la constipación en los bebés, todos los chicos fisiológicos. ¿Ya? Yo he visto mucho en mi práctica hospitalaria en el área rural, como se vaya a ver allá en el área rural, como, ¿no? En lugares donde hace mucho frío, y a los bebitos los abrigan tanto, no sé si han visto que les coloca una faja. Bien, parece momia, la pobre ahí, ¿no? Bien bajado. Imagínense, el cuerpo normalmente desprende calor, ¿no? Desprende calor, más por fisiología. Llega a deshidratarse con tanta calor, que es lógico que se estreñan.
Y su caquita hace dura, ¿no? ¿Cuántas veces me ha tocado a mí estimularlo, ves? Traigo un termómetro, le está la nalguita del bebecito, ¡pum! Todos saben, ¿no? Hay que estimularlo un poquito, nomás con mucho cuidado, ¿no? Con el termómetro rectal, con vaselinita, y estimulando. Y ¡pum! Bota unos pegas de hora. Y a la más para qué decir, ¿no? Señora, por favor, no me lo amigue mucho, de líquido. Y, ¿no? Es frecuente la parte fisiológica, se dislata mucho, ¿ya? No, o sea, pero ¿qué es eso? Tiene que ver con el abrigo. Fisiológicamente, el niño es un niño sano, o sea, no tendría que tener, no tiene chagas, no tiene nada, o sea, es difícil. A no ser que tenga algo congénito, ¿no? Alguna genesia, alguna estenosis, algo congénito que impida. Pero eso debemos tener semanas, ¿no? Después de la primera semana, si no tiene, se sabe, ¿ya? A no ser que haya nacido con algo congénito. Entonces, todo esto es la fisiología, chicos. Vamos a comprender cada parte de esto. Entonces, es importante y vamos a ir viendo poco a poco. Miren, todo lo que producen los fluidos, los organismos, la cantidad de líquidos que forman. En algún momento yo creo que vamos a ver esta, pero miren, tenemos un litro de saliva, es la cantidad normal de líquidos que nosotros ingerimos, por ejemplo. Les he dado una formulita esta mañana a los chicos, por ejemplo, decía, a ver, ¿cuánto es la cantidad normal de líquido que se ingiere el paciente? Y ahí hay fórmulas estándares que manejamos, ¿no? Decimos, si es mayor a 60, doctor, dale 35, 60 kilogramos peso día. Si tú multiplicas 35, por ejemplo, por 70, ¿cuánto es la cantidad? 35 por 70. 35, 60. El paciente tiene, por ejemplo, menor a 60 años, sus requerimientos líquidos de 24 horas, 35, 60. Ahora multiplican por 70, ¿cuánto es la cantidad de líquidos que se quiere ese paciente? 2.450. Ya es la cantidad. O sea, pero es 10 formas, ¿no? Por ejemplo, el paciente que si tiene mayor a 60 años, su requerimiento de líquidos es 25, 60 kilogramos. O sea, no puede dar mucho volumen, pero ya hay formas, ¿no? Que nos permiten. Y aunque ustedes no lo crean, esa cosa que les estoy diciendo no les dice durante su formación. Yo no sé. De hecho, les da mucha teoría, no sé si les hace estudiar muchas cosas, pero en la práctica, cosas que realmente les sirven, no les dicen. ¿Ya? Pero por lo menos yo se lo voy a decir. Les voy a dar cosas que necesitan saber. ¿Ya? Entonces, ese es el requerimiento, chicos. Esa es la cantidad de líquido. Y lo hacemos de esa manera, ¿no? ¿Cuánto le vas a administrar, doctor? Bueno, peso ideal. Hay fórmulas también para peso ideal. Entonces, saco su peso ideal si no puedo sacar su peso seco. Entonces, ya voy a administrar la cantidad de líquido, ¿no? Y a partir de ahí, al organismo le doy líquidos y él empieza por sus fluidos. Todos los fluidos. Un litro de saliva, un litro de bilis, constantemente la bilis, por ejemplo, está produciendo bilis, eso es normal, eso es fisiológico, necesita bilis. ¿Para qué? Para absorber. A veces tiene una función, por ejemplo, vamos a ver, emulsificadora, degrada las grasas, permite la absorción de los lípidos, la absorción de pequeños lípidos solubles, es música, es función. Jugo pancreático, claro, necesito jugo pancreático, o no necesito jugo pancreático. Sí, pero una función, por ejemplo, principal es, vamos a ver cómo se activa, cómo funciona, es que este jugo tiene que llegar acá al duodeno. Miren cómo la carga ácida está llegando del estómago, porque es ácido clorhídrico con pH 2.0, ¿ya? Y necesito para que mis enzimas pancreáticas actúen bien, un pH alcalino de 7.2. O sea, tengo que alcalinizar, si no mis enzimas no funcionan. ¿Ya? Entonces, es así jugo pancreático, miren, 2 litros por jugo intestinal. De toda la cantidad que se ingiere, 9.8 litros. Todo casi se absorbe. Y por las heces va 0, 100 cc. ¿Cómo es, no? ¿Cómo nuestro organismo los produce? Pero te tengo que dar el aporte, ¿no? Porque si yo no le doy esta cantidad de líquido, si le estoy dando menor cantidad de líquido, esa menor cantidad de líquido y el paciente va a hacer fallas renales. Tengo que saber cuáles son mis requerimientos basales mínimos, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces vamos a ir viendo, chicos, avancemos, no vamos a quedar acá. Entonces, el organismo se quiere todo, ¿no? Nosotros necesitamos un tránsito. Que los alimentos progresan. ¿Viste qué importancia que progresen? Entonces vamos a entender cómo progresan. Vamos a hablar de peristaltismo, ¿no? La importancia de la sección de todos sus jugos digestivos que permiten la digestión adecuada de todos los alimentos, ¿no? La absorción de los alimentos, la excreción de los productos. Miren, ¿será que necesita una adecuada circulación de nuestras vísceras? Imagínense, un adecuado flujo sanguíneo permitir una adecuada absorción de todos los nutrientes. Si no hay un adecuado flujo sanguíneo, no se absorbe tampoco. Entonces, un adecuado flujo sanguíneo. Y todo se quiere siempre un control. En todo hay control. Hay un control nervioso y hay un control hormonal.
Entonces vamos a ir viendo parte por parte, tratar de comprender todo esto que es fisiología digestiva, de tal manera que sea fácil con ustedes saben de patología digestiva. Bueno, seguimos avanzando. Bien, vamos a ver un poquito ahora esto de la anatomía. Ustedes han visto esto, ¿no? ¿Se acuerdan algo de esto? Esto, ¿no? Hemos visto esto. Hemos estudiado toda la profundidad y histología. Hemos dicho, bueno, todo el tubo digestivo tiene la misma, la pared. Esa es la pared del tubo digestivo, ¿no? Desde el esófago. El colon tiene la misma estructura histológica, con algunas diferencias en cuanto a su función. ¿Ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan hacia adentro? Cuando vayamos a estudiar el esófago, bueno, no lo hagamos a profundidad como hacemos antes. Por ejemplo, el esófago, ¿qué es lo que no tiene? No tiene serosa. Tiene todo, pero no tiene serosa. ¿Ya? Tiene adventicia. Ya por eso los cánceres, los tumores hacen fácilmente metástasis. Si nosotros estudiamos a profundidad, decimos, doctor, primero, eso es lo normal. Esto es lo que normalmente tiene todo, pero les decía, el esófago no tiene adventicia. ¿Ya? No tiene serosa o adventicia. La parte muscular, todos tienen, ¿no? Serosa, muscular, longitudinal, circular, submucosa, etc. Todo esto es la misma estructura. En el estómago, ¿qué es lo diferente, por ejemplo, en el estómago, en la capa muscular? Mira, el estómago tiene una función importantísima. Tiene que recibir todos los alimentos, ¿no? Y esas excepciones hacen que la estructura muscular cambie. Aquí se incluye una capa más. Ustedes en histología saben qué capa le falta. Ahí me están haciendo hablar, si ustedes ya saben esto. Claro, pero ¿qué alteración, por ejemplo, hay en el estómago? ¿Qué diferencia hay en la histología en relación al estómago? Vamos, doctor. ¿Usted sabe? Ustedes son inteligentes, ahí vamos. Ustedes son muy inteligentes. Vamos, le falta. Ahora hay una diferencia, ¿no? Pero en el estómago que hemos dicho, en la histología hay una diferencia en la capa muscular. Hay una capa muscular, se llama oblicuo interno. ¿Ya? Esta es la única parte que tiene 3 capas musculares. Una longitudinal externa, una circular media y una oblicuo interno. Después todas tienen 2 capas. ¿Ya? 2 capas. La única diferencia hemos dicho en el esófago era esa, ¿no? En el estómago que había una capa más. Después todo, ¿no? El epitelio. Todo el epitelio, excepto del esófago, ¿no? Es cilíndrico. Todo el epitelio es cilíndrico. El epitelio plano estratificado, no queratinizado, es el de esófago. ¿Ya? Todo. Pero bueno, entonces yo anatomía voy viendo esto. Ay, serosa, muscular, cosa. Bueno. Las funciones motoras gastrointestinales dependen de las siguientes capas del estómago. Y vamos a ver qué importancia tiene eso en el estómago. Bueno, eso también ha llevado a esto, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? De la fibra muscular. ¿Se acuerdan? Dice, el músculo liso gastrointestinal funciona como un sinsitio. Porque la pregunta es, ¿qué es sinsitio? Tengo que entender, ¿no? O sea, ¿qué es sinsitio? Si quiero entender qué es sinsitio, veis que buscando un poquito la literatura, coloqué este concepto, porque tengo que saber. Si me dice, mire, el músculo liso, mire, estoy hablando de todo el músculo liso. O sea, si me dice músculo liso gastrointestinal, ¿estoy hablando de qué? Miren, toda la pared, esas fibras circulares, longitudinales, circulares, todo es músculo liso. Todo ese músculo del aparato digestivo, todo ese músculo, chicos, desde el esófago hasta el colon, ¿ven? Es músculo liso, no es estriado. Entonces, cuando estoy hablando de músculo liso, me estoy refiriendo a ese. Vos habéis visto la estructura muscular, tiene una capa muscular longitudinal, una capa circular, todo ese músculo. Ese músculo es el que funciona como sinsitio, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué es sinsitio? Es una célula, ¿ya? Con varios núcleos. Resulta de la función de varias células. Es decir, cuando hablamos de fibra muscular, mire, la célula muscular, ¿qué se llama? La célula muscular es miocito. Pero cada fibrita es una célula muscular, cada fibrita muscular, ¿ya? Cada fibrita muscular es una célula. Miren, tenemos varias células musculares.
muscular, sí, la asociación de esas fibras, porque cada fibra tiene un núcleo, tiene membrana y todo, van a ser un fascículo. Los fascículos hacen el músculo, muscularmente no dice. Lo estamos hablando, miren, como una fibra. Se van sumando varias fibras, ¿vale? Van a ser más del músculo liso. Es decir, que ese músculo liso que hemos visto nosotros en la pared, que es longitudinal, que es circular, es esto. Son fibras musculares lisas, unidas. ¿Ya? Unidas. Vamos a poner, dice que funcionan como si, es decir, como si fuera una sola celular. ¿No ves? Mira, todo funciona como una sola, como si tuviera varios. Pero dice funciona como si fuera una célula. Pero son células diferentes. Cada fibra muscular, cada célula muscular es única. ¿Ya? Pero si lo voy juntando, es como si fuera una sola. Eso significa sincítio. Es como si fuera una celular con varios núcleos. Pero en general es así, ¿no ves? Porque cada célula es propia, es única. Tiene núcleo, tiene pared, tiene célula. Los ponen y dicen, funciona como funciona como si fuera una sola célula. ¿Ya? Con varios núcleos. Eso significa sí. Entonces, eso es lo que tengo que comprender, porque si no, no voy a poder entender lo que me dice. Oye, pero ¿de qué me está hablando? ¿No? Porque lo otro significa memorizar. Y memorizar es muy tramposo, ¿no? Te lo puedes saber rapidito y no te vas a acordar nunca más. Pero si tú entiendes, nunca lo vas a olvidar. Esa es la idea, comprender. No es memorizar, no les aconsejo memorizar. ¿Tienen duda? Busquen. Diccionario. Entienden. Una vez que entiendas, pueden llevarse un poquito más de tiempo, pero nunca se olvida. Bueno, o si cada fibra, mira, cada célula del músculo, o de ese músculo que hemos hablado, mide de 200 a 500 micros de longitud. ¡Wow! ¿No? Tiene un diámetro de 2 a 10 micras de diámetro. Miren, si lo sumamos, están dispuestas en haces o fascículos. ¿Ya? Varias células, varias fibras, hacen más, un fascículo. ¿Ya? Eso más o menos hacen 100 fibras. Miren. Entonces, esos fascículos forman capas. Una suma de varias fibras, fascículos, capas. Entonces, esta capa muscular que dijimos, las dos capas, ¿por qué la decimos importante? Porque entre las capas musculares acá hay vamos a ver, un plexo mientérico nervioso. De esto depende la motilidad. Pues de esto depende la contractilidad, la motilidad, el prestatismo depende de esto. Tengo que comprender esto. ¿Ya? Entonces, una capa muscular longitudinal. ¿Qué significa longitudinal? Se extiende en sentido longitudinal por todo el tubo digestivo. Es decir, longitudinal solamente abarcará hasta el estómago, solamente llega al intestino delgado, no, en el todo tubo digestivo. De ahí viene el nombre de capa muscular longitudinal. Cada palabra tiene un significado y una importancia. ¿Ya? Entonces, se extiende todo el sentido longitudinal por todo el tubo digestivo. ¿Ya? En cambio, la capa muscular circular lo hace rodeando a la fibra. Perfecto. Si he comprendido eso, voy a poder comprender más fácil esto. Mire, estoy comprendiendo cómo funciona. ¿Cómo funciona? Si voy parte por parte, me es fácil. Ahora, cada fibra muscular, cada célula muscular que forma un haz, están conectadas eléctricamente. ¿Cómo? La pregunta, ¿no? Unas a otras mediante un gran número de uniones intercelulares, llamadas en hendidura. Mira, se le ha buscado un gráfico y ¿qué les parece? ¿Cómo está? ¿Ves la unión en hendiduras? Entonces tienes razón. A ver, entre cada fibra, que es un gráfico muscular, es una capa muscular lisa o lo que quieras, lo que tú vas a circular es eso. Tiene varias fibras musculares. Pero miren cómo están conectadas. Por uniones en hendidura. Hay comunicaciones. Entonces se comunican unos a otros. ¿Por qué se comunicarán? ¿Por qué estarán comunicadas? Interconectadas, comunicadas. ¿Tener una función? Sí. ¿Tiene una función? Claro que sí, chicos. ¿Ya? Estas uniones en hendidura permiten el paso de ¿qué? Ion señales eléctricas que inician las contracciones musculares que viajan por toda la fibra muscular.
Entonces estas uniones tienen una función. Esto hace que la fibra muscular, ¿no? Sí. Eléctricamente se estimule y se despolarice. Hay contracción gracias a estas comunicaciones, gracias a estas, pero estas uniones permiten esa comunicación, ese paso de iones, no esa contractividad. Por lo tanto, dice, cada capa muscular actúa como un, ¿sí? Sí. ¿Qué significa más eso? Como es un trama ramificada de haces de músculo liso, varios haces de músculo liso, cuando aparece un potencial de acción, algo que las despolariza, vamos a ver de potencial de acción, ¿ya? Estas se transmiten en todas las direcciones, al mismo tiempo. Al mismo tiempo se produce la despolarización y la contracción. ¿Sí? Aparecen, se transmiten y todas ellas se despolarizan, porque están todas comunicadas, intercomunicadas, por estas uniones en hendidura. Esto permite la despolarización simultánea, la contracción simultánea, no de una fibra, del haz de fibras musculares que forman parte de esta capa muscular longitudinal. Bien, vamos ahora a esto. Lea un poquito para que actividad eléctrica del músculo gastrointestinal. Por ejemplo, dijimos ahí, la actividad eléctrica se despolariza. Hay una despolarización. Y nos habla, por ejemplo, del potencial en membrana. Esto, por ejemplo, he dicho, necesitamos comprender eso, porque no es memorizar, tengo que saber qué es el potencial de membrana. Si me va a hablar de potencial de membrana en reposo, potencial de membrana. Vamos, necesito saber qué es el potencial de membrana. ¿Ya? ¿Qué significa esa palabra de potencial? Por ejemplo, acá me coloca este gráfico, en Guyton coloca este gráfico. Dice, el potencial de membrana en reposo, doctor, normal es entre menos 50 y menos 60. En reposo. Y la pregunta, entonces, doctor, ¿qué es potencial en membrana? Tenemos que saber. Ahí está el concepto. El potencial es la diferencia, ojo, miren, del potencial eléctrico, también, ¿no? De la diferencia del potencial eléctrico, si quieren, de cargas eléctricas, ¿vale? Pues no se olviden, dentro de la célula hay diferentes cargas eléctricas, fuera también, y la presencia de los iones hace que las cargas sean diferentes, ¿no? Después de los años, por histología, eso yo lo he llevado. ¿Bien? Pero miren, por eso a mí me importa el concepto. Si yo sé qué es potencial de membrana, voy a poder entender. ¿Ya? Entonces, eso mide milivoltios. Es la diferencia de potencial eléctrico que existe a ambos lados de la membrana plasma. Entonces, ya sé qué es potencial de membrana, ya es recordada. Entonces, ya sé qué es potencial de membrana, ahora voy a poder entender lo que me están diciendo este cuadro. ¿Ya? Ya sé que resulta de esa diferencia de carga. Perfecto, ya lo sé. Solo me dicen, oye, doctor, pero hablamos de potencial de acción. Entonces, ¿qué es el potencial de acción? Porque antes de hablar de las ondas, necesito conocer estos conceptos básicos, necesito recordar, si no, no voy a poder recordar. ¿Ya? ¿Qué dices? ¿Qué es el potencial de acción? Acá se escoge inclusive amarillo. El potencial de acción es un cambio del potencial de membrana. O sea, cambia el potencial. O sea, se incrementan los milivoltios, pueden disminuir o incrementarse o disminuir. Cambio del potencial de membrana. Y el concepto es este, ¿no? ¿Qué dice? Potencial de acción. Se define, miren, como el cambio repentino, cuando estamos hablando de potencial de acción, ya sea en fibra muscular lisa o nerviosa, es la misma, ¿ya? Pero tengo que saber qué es el potencial de acción, ¿ya? Cambio repentino, rápido y transitorio, ¿no? Rápido y transitorio, que se programa, que se propaga en el potencial de membrana en reposo. Entonces va a haber un cambio de reposo. Acción. Va a cambiar. Dice. Que se propaga en el potencial de membrana en reposo a lo largo de la superficie de las células excitables. ¿Cuáles son las células excitables? Las neuronas y el músculo liso, principalmente. Las neuronas y el músculo. Entonces son capaces de generar estas neuronas excitables, estas neuronas, porque son excitables, potenciales de acción. ¿Qué células generan potencial de acción? Neuronas y células musculares. ¿Ya? ¿Y qué se traduce ese potencial de acción? En excitabilidad. De ahí viene la contractilidad, la acción, la excitabilidad. Los 16 conceptos, fácilmente voy a poder entender
¿sabes? Entonces, esta actividad eléctrica, miren, la actividad eléctrica del músculo isquioadyuctor. La actividad eléctrica, ahora, ya cuando empiezo a profundizar más, este concepto dice, del músculo gastrointestinal, dice, bueno, el músculo, ya, de ese músculo que ya lo hemos hecho mención, ¿no? Se excita con una actividad eléctrica. O sea, tiene que haber una actividad eléctrica que excita a estas células musculares, lenta y continua. Esa actividad eléctrica se causa en las membranas de las fibras musculares, las membranas de esas fibras que ya hemos explicado al principio. Entonces, este tipo de actividad eléctrica son de dos tipos. Hay unas ondas lentas y ondas en espiga. Ondas lentas y en espiga. Entonces, ahora voy a desglosar una por una. Mira, aquí están las ondas. Estas son las ondas lentas y estas son las ondas en espiga. Diferentes, ¿no? Es actividad eléctrica que permite que el músculo en reposo mantenga tono, después se contrae con mucha intensidad. Se quiere dos tipos de ondas. ¿Ya? Ondas lentas. Si hay una onda lenta, tiene que haber una onda rápida. ¿Vale? Como que las ondas en espiga son las ondas rápidas, porque se despolarizan varias veces. Vamos a ver qué diferencia hay. Estas son las lentas, por eso manteniendo un ritmo. ¿Ya? Pero lo vamos a desglosar de esta manera. Entonces, cuando yo hablo, sí, esta actividad eléctrica requiere la actividad eléctrica para que las células musculares sean excitables, actividad eléctrica. Entonces, empiezo a hablar de las ondas lentas. ¿Ya? Las ondas lentas, ondas eléctricas lentas, así para que se entienda mejor, ¿ya? Son causadas por cambios ondulantes del potencial de membranas de reposo. Voy a hacer un corte acá, para que podamos entender. Estas son las ondas lentas. Este es el potencial de membranas de reposo. El potencial de membranas de reposo. Normalmente dice que es entre 50 a 60 en milivoltios. Ese es el potencial de membrana. ¿Ya? Esa es la actividad eléctrica. Es menos 50 menos 60 milivoltios. Entonces, este potencial de membrana en reposo, ese potencial es actividad eléctrica. Las ondas lentas son cambios ondulantes. Como dice ondulantes, su nombre dice, ¿no? Asociaciones, ondulaciones. De ese potencial de membrana. Lo importante de estas ondas, de ella depende el control del ritmo. La fibra muscular, la célula muscular, o el aparato digestivo, ¿tiene ritmo o no tiene ritmo? O son asíncronas. O el peristaltismo es como si fuera como cualquier cosa, o no. Tienen un ritmo. ¿Ya? Por eso es cuando yo les digo a los chicos, a ver, ausculte, doctor, agarra su estetoscopio. ¿Cuánto es el ritmo normal? ¿No? Por señores de fisiología. Pues ya les hablas. ¿No? Pero acá se controla, acá se mantiene el ritmo. Pero claro, todo está controlado, pone su ritmo. No es un ritmo sinusal como el corazón, pero tiene un ritmo. ¿Ya? No es arrítmico, es rítmico. ¿Ya? Vamos a ver las características cuando es contracción. Normalmente se contrae. ¿Ya? Pero bueno, entonces, mantiene. De esto depende, de estas ondulaciones, chicos, del ritmo. ¿Ya? Entonces, son rítmicas para comenzar y depende de las ondas, no son rítmicas. ¿Ya? Decimos también por la frecuencia de más ondas lentas, ¿no? Del potencial de reposo. O no son potencial de acción, no se confunden. Estos no son potencial de acción, son potencial de membranas de reposo, ondas ondulantes. No, otros son las ondas en espiga, esas sí son potencial de acción, como vamos a ver. Entonces, ¿son qué? Cambios lentos, ondulantes del potencial de membrana en reposo. ¿Ya? Y el potencial de membrana de reposo normal es de menos 50 a menos 60 milivoltios, lo tengo que saber. Si no, voy a hacer cuántos, esto es lo normal. Entonces, seguimos estudiando. Voy a ver qué características más tienen estas ondas ondulantes. ¿Tiene una intensidad? Sí. ¿Ya? Desde 5 hasta menos 15 milivoltios. Si yo voy viendo esto, por ejemplo, hago un gráfico, no se mantienen porque no son lineales. ¿Ve? Sube, o son onduladas. Pero al subir, genera una intensidad, se contraen con una cierta intensidad. Esa intensidad puede ser hasta 5 a 15 milivoltios. Puede subir, mire, hasta 10, hasta menos 40, hasta menos 40, menos 35. Eso significa la intensidad de esta contracción. ¿Ya? La intensidad, ¿no? Porque sube, ¿no ven? A menos. Entonces, esa es la intensidad. ¿Ya? 5 a 15 milivoltios. Pero, doctor, ¿cuál es la frecuencia? ¿Con qué frecuencia se contraen? Mire, ahí viene el ritmo. Alguien mantiene el ritmo, tiene que haber una secuencia. No es arrítmica. De 3 a 12 por minuto.
Por ejemplo, el estómago. ¿Cuántas contracciones tiene el doctor normal? 3. ¿Ya? Vamos a ver, las ondas lentas son 3. ¿Cuántas veces contrae el intestino duodeno? 2. ¿Ya? En un minuto. ¿Cuánto se contrae el ilio? 8 o 9 contracciones por minuto. Entonces hay un ritmo. ¿Ya? Ya está dispuesto. No es que yo me lo haya inventado. Bueno, voy a mostrar este gráfico. Este gráfico es muy bonito para comprender la ritmicidad de las ondas lentas. Miren, ¿qué les parece? Así se contrae, por ejemplo, el estómago, ¿no? Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, trastornos motores del estómago, porque hay muchos trastornos motores que tienen con gastroparesis, se llama eso, los tenemos que hacer. Porque se han hecho muchos estudios y han hecho un electrogastrograma. Miren, es diferente, ¿no? Un electrocardiograma. Pero este es un electrogastrograma, ¿no? Voy a poder colocar el estómago. Cuerpo, A, B, C, D. Voy a colocar esto. Yo quiero ver si este estómago tiene actividad eléctrica. Si genera actividad eléctrica. Entonces, haciendo este electrogastrograma, se ha determinado, por ejemplo, qué partes del estómago tienen actividad eléctrica y qué partes no tienen. Por ejemplo, ¿qué partes no tienen? El fondo. Perfecto, doctor. ¿Usted ve? El fondo no hay actividad eléctrica. Si yo coloco un electrodo acá, no hay actividad eléctrica. De ahí que la función del fondo tiene otra función. ¿Ya? Porque en la trituración de los alimentos no participa mucho el fondo. Participa más el cuerpo y el ancho. Ahí necesita actividad eléctrica, ¿no? Mantener un ritmo. Entonces, esto es fisiológicamente normal, ¿no? Ahora, cuando yo quiero, digamos, más intensidad de mis contracciones, voy a utilizar mis potenciales Spiga, mis ondas Spiga. Eso sí, potencial de acción. Esa sí me tiene mayor intensidad de las contracciones. Pero en reposo normal, esta es la actividad eléctrica normal. Bueno, miren, cuando yo hago un electrocardiograma y registro las ondas eléctricas del estómago, voy a registrar estas ondas líneas. De lo que estamos hablando, ¿no? Dice, pero fisiología me ha dicho ondas lentas, doctor, de eso estoy hablando. ¿Y cuántos son por minuto? En 60 segundos, un minuto, 3 ondas lentas. Entonces dice, miren, por ejemplo, este gráfico es sacado de un libro, el último libro de los, el padre de los gastroenterólogos, de 2 tomos, ¿no? Que manejan Foltra, ¿no? Pero lo último que ha salido, por ejemplo, el año pasado se ha publicado, es ese gráfico. Pero miren, sus conocimientos de fisiología no están lejos de esto, ¿o están lejos? Porque lo que ustedes están leyendo también es de 2021. La fisiología que les he pasado es de 2021. El de Gaibo. Si lo están leyendo, ¿no? Si lo están... Sería como que no lo estén leyendo, ¿no? Sería el colmo. Ahí, miren, nos dice lo mismo que este otro libro. Que la actividad eléctrica es esta, que las contracciones, ondas lentas, son las mismas. Fisiología Gaito me dice 3 por minuto. Foltra me dice también, mire doctor, le vamos a hacer un electrocardiograma y también sacamos 3 por minuto. Así veo la actividad eléctrica. Cuando yo veo, les decía, trastornos motores donde no hay actividad eléctrica del corazón, por ejemplo, ¿cuándo no puede haber actividad eléctrica? Hay enfermedades que comprometen los nervios, la esclerodermia, por ejemplo, ¿no? Que degeneran los nervios, la fibra nerviosa, eso hace que el músculo no se contraiga, ¿no? En colores así, bueno, ponen unos chagas, ¿no? Entonces, hace una denervación del plexo interior. Entonces hay actividad eléctrica. Bueno, entonces miren, intensidad, frecuencia, estas son las contracciones, esto debo saber, si estoy ocultando, hay una contracción, yo debo saber cuándo se contrae, por ejemplo, el duodeno, el intestino delgado, esta frecuencia, bueno, de 3 a 12 contracciones por minuto. Entonces yo coloco mi estetoscopio y voy a ver. Porque si no sé cuántas contracciones hay, es como el corazón, ¿no? Doctor, ¿cuántas veces tiene que latir el corazón? O sea, si no sé, ¿qué estoy contando? No tiene sentido, ¿no? Entonces lo mismo, en este momento, entonces si veo el peristaltismo, ¿cuánto es el peristaltismo normal? ¿Cuál es el ritmo normal de ese aparato digestivo? Eso tiene que saber, ¿no? El estómago, el duodeno, ¿ya? Pero acá aparece una cosa muy interesante, ¿no? Las famosas células intersticiales de Kaplan. Dice, por ejemplo, aquí en el gráfico, bueno, en Gaito no dice mucho, pero aquí en el texto hace mención a esto. Se dice entre el fondo del cuerpo gástrico hay una zona de marcapaso, ¿no? Eso les pregunto a los chicos y esa plaza también, ¿no? Digo, ¿dónde está ubicada la zona de marcapaso del estómago? Entre el fondo del cuerpo, doctor. Perfecto. Es como decir, no, ¿dónde está ubicado el nodo sinusal? Vamos a ver. Auricular derecho.
¿Dónde está el nodo sinusal? En la aurícula derecha. Pero si voy más allá, van a decir, debajo de la capa inferior, en la pared posterior, van a llegar más allá, ¿no? Con los conocimientos de fisiología. Pues más específicos, ¿no? Ahí está, ¿no? En una ubicación precisa. Pero bueno, está acá esto, ¿no? Entonces ahí, en esta zona marcapaso, se encuentran unas células marcapaso, que marcan el ritmo del corazón. Y ya se ha estudiado mucho estas células. Y esas células marcapaso se llaman células intersticiales de K. Ya, estas son las que interaccionan, ¿ya? Con las células musculares lisas y estas células especiales de conducción, células de K. Cuando dice, doctor, ¿cuál es una célula marcada? Las células intersticiales de K. Difícil que se olviden de esto, ¿no? Mira, está en amarillo, se les he colocado. Difícil, ¿ya? Chicos, hay cosas que están bien resaltaditas como para que puedan comprender, ¿ya? ¿Lugares es la auscultación o hay un digestivo? No, cuando tú auscultas, vas a auscultar abdomen, ¿no? Y abdomen vas a auscultar, por ejemplo, el colon, nada, puedes auscultar más peristaltismo intestinal. Porque lo que usted está auscultando es peristaltismo. Por ejemplo, cuando hagas semiología, usted es abdominal, la inspección, y es una parte de la inspección, ¿no? La auscultación es fundamental. Y la auscultación, lo que está auscultando es actividad peristáltica, ¿ya? No del colon, del intestino delgado. ¿Hay peristaltismo o no hay peristaltismo? ¿No ven? Entonces, si hay peristaltismo, sí, doctor, positivo o negativo, positivo. ¿Qué características? La intensidad, ¿no ven? O sea, si tiene un timbre metálico, están ausentes y positivos, pero el ritmo y el número de contracciones, esto es lo más importante. Pero ese peristaltismo, ¿cuántas contracciones, doctor? Ahí te van a preguntar, ¿no? Pues el gobierno normalmente se contrae a 12 contracciones por minuto. Y yo termino, puedo tener 8, a tener 4, termino hasta 10 contracciones en promedio, digamos. Promedio tienes que escuchar 10 contracciones. Pero en un minuto. No se haga el estetoscopio y colocar, ¿no? Coloca, no hay nada. Oye, ¿qué está haciendo? No está haciendo medicina. El que sabe eso no sabe de fisiología, porque no sabe las características, el ritmo, el tono, no sabe. De ahí es importante sus conocimientos de fisiología. Cuando ustedes vayan a hacer semiología, es difícil. Ahí te sacan sus conocimientos y digo, no, yo voy a hacer esto, por esto, ¿no? Porque sé que no tiene un ritmo, ¿no? Sé el número de frecuencias, de percautaciones que tienen que tener. Esto es importante, ¿ya? Bueno, seguimos pasando, entonces ya la sabemos. Entonces, y bueno, ¿qué son los potenciales? Las otras actividades que tienen que ver con los potenciales en FIGA. Dice, los potenciales FIGA son verdaderos potenciales de acción. ¿Tiene una intensidad? Sí. La otra es de 5 a 15 milivoltios. Esta, miren, hasta 40 milivoltios. Son mucho más intensos. Todos son potenciales de acción. Estas son que realmente excitan, hacen que se despolarice, hacen que se contraigan. Los otros mantienen el tono, el ritmo, pero estas no, ¿no? Estas que hacen. Cuando yo necesito intensidad, depende de esta la intensidad. El ritmo y el tono dependen de las ondas ondulantes, ¿ya? De las ondas lentas. Pero la intensidad de una contracción, la fuerza, la intensidad, ¿de qué dependen? Las ondas se inspiran, de estos potenciales en acción. Pero es lógico, se dice, pero doctor, claro, si mire, si las otras llegan hasta de 5 a 15 milivoltios en cuanto a intensidad, pero estas me llegan hasta 40 milivoltios, ¿no? Inclusive, mire, depende de cada despolarización, yo puedo despolarizar hasta 1 hasta 10 veces por minuto. Como cada unidad, ahí se generan ondas en espiga para arriba. Potenciales. Pues una noche aquí, mira, es un noche a 10 potenciales. Entonces yo puedo hacer que se despolarice más rápidamente. O sea, la actividad eléctrica depende de estos potenciales en acción. Tiene mayor intensidad o se generan mayor cantidad de veces en un segundo. Ya no hay un minuto. Estas son por segundo. Se despolarizan rápido, ¿no? Dice, las versiones a 10 a 40 veces, inclusive más que las nerviosas, y se prolonga. O 10 a 20 metros por segundo. Entonces, de eso estamos hablando, ¿ya? Bueno. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, los potenciales en vivo, decimos que si son verdaderos potenciales de acción, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo se produce? Hemos dicho, la actividad tiene ¿qué? De canales. Sabemos que el ingreso y salida de canales hace que se despolaricen, o se repolaricen, o se hiperpolaricen. Dice, en estos potenciales de acción es importante el funcionamiento de los canales. Los canales, que están en las membranas, estos son los canales para la salida de electrolitos, sodio y calcio principalmente, dice, son los responsables de la despolarización.
sensación que tiene que ver con los canales de calcio y de sodio, ¿no? Hay una apertura lenta de estos canales. Eso justifica que la duración del potencial de acción y la condición sea lenta, o sea, se abre muy lentamente. Pero ¿qué pasa cuando se abre en esta acción? Está al final, aquí está el mecanismo, pero esto es el voltaje. ¿Cómo cambia el potencial? Miren, vamos a ver, dice, vamos a ver un poquito del canal, de importancia del test de iones. Cambios en el potencial de membrana. Yo sé que el potencial de membrana es de pozo normalmente a mis chicos de menos 50 menos 60, ¿ya? Esto, por ejemplo, se han preguntado siempre a los chicos. A ustedes no se han preguntado en histología, se han preguntado, ¿cuál es el potencial normal de la membrana? Menos 56. Eso, si es menos 50, 60, pero si voy más profundo, es menos 56, ¿ya? Ese es el potencial normal de membrana, es menos 56. ¿Qué pasa? ¿Qué cambio puse con el potencial de membrana de paso? Menos 56. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se despolariza? Cuando se generan estos, cuando se despolariza, se generan los potenciales en espiga, ¿ya? Se produce la entrada de iones electrolitos, vamos a ver principalmente sodio, y calcio cuando tiene que contraerse, se despolariza, ¿ya? ¿Qué pasa con el potencial de membrana? Cuando se despolariza, el potencial de membrana, ¿cómo se hace? Menos negativo, ¿ya? Al hacerse menos negativo, se hace más excitado. Se despolariza. Mientras más negativo, más despolarización, más excitabilidad, ¿ya? Al contrario, ¿ya? Cuando el potencial de membrana, se hace más negativo, más 50, más 60, más 70, se hace más negativo, se hace menos excitado, ¿ya? Y ahí viene, por ejemplo, cuando hay menos excitabilidad, cuando hay hiperpolarización, ¿quién, por ejemplo, actúa? ¿Quién disminuye el peristaltismo? El simpático. La noradrenalina, el simpático hace, ¿no? Que hasta se hiperpolarice, por eso disminuye el peristaltismo intestinal. ¿Y qué hacía el parasimpático? Aumentaba el peristaltismo intestinal, estimulaba que se genere potencial de retracción, hacía que las células sean excitables. Distensión acético y parasimpático. De esa manera, pero a través de los potenciales de espiga. Y cuando veíamos, por ejemplo, decíamos esos canales, ¿qué pasa cuando entra el calcio y qué pasa cuando entra el sodio? ¿No? Las ondas lentas, dice, cuando ya hablamos de estas, estamos hablando de las ondas lentas, como he dicho, son dos, ondas lentas y ondas en espiga. Las ondas lentas, dice, no propician la entrada de canales de calcio, pero sí de sodio. O sea, las ondas lentas se generan por la entrada de canal sólido a esos niveles canales. Pero ¿cuándo entra el calcio? Cuando hay mayor excitabilidad. Las ondas lentas no suelen ocasionar contracción por sí solas, ¿no? Porque primero se generan esas ondas lentas. Ya se mantiene el tono, ¿sí? Excepto, dice, durante la generación del potencial de espiga. Cuando se generan los potenciales en espiga, cuando se hacen excitables, cuando se despolarizan, entra el calcio, ¿no? Y se activa todo, ¿no? El ciclo calcio-camudulina, contracción de la fibra muscular, que esto ya lo he estudiado, ¿no? La fibra de miosina, se lo sabe, pero se quiere la presencia de calcio, ¿ya? Tiene que entrar calcio para que se generen los potenciales en espiga, ¿ya? Entonces, el potencial, las ondas lentas dependen de la entrada de sodio. El potencial de espiga depende de la entrada de calcio, ¿ya? La apertura de canal, ley, ¿ya? Eso es importante. Como dice acá, la contracción tónica continua con el músculo, digamos, que es reposo, del músculo gastrointestinal, dice, son rítmicas, duran horas y minutos, pero cuando sube su intensidad, dice, cuando sube la intensidad, por ejemplo, cuando obedece la intensidad de estas fibras, las contracciones, depende de los potenciales en las fibras repetitivas. La intensidad depende de los potenciales estímulos. El ritmo depende de las ondas. Eso mantiene el ritmo. Pero la intensidad, las ondas en es, ¿ya? Menos eléctricas y más eléctricas. Oye, con ustedes avanzamos muy lento, ya me estoy preocupando. En serio. Yo me dije que avances rápido, pues no puedo avanzar con ustedes. Pero a mí me interesa que aprendan, ¿no? Me interesa avanzar, ¿no? Si para avanzar no tiene sentido, ¿no? Pero es muy bueno.
¿Sí? ¿Estamos yendo bien al ritmo? ¿No estamos muy lentos? No, estamos entendiendo. ¿Sí? Sí. Hoy también. Ya, si estamos bien, porque si estoy muy lento, parece ahí como que me estoy preocupando y